Principios en la práctica, principios en el corazón. El punto importante para un monje meditador es tener principios en el corazón. Principios en el corazón significa las diversas etapas de Samadhi y los niveles de Panna, hasta el nivel de Arahantsit. Estos se llaman los principios en el corazón para los monjes meditadores. Si los principios en el corazón son buenos, cada aspecto de los principios en nuestra práctica será bueno también, porque el corazón es el que da las órdenes. Por eso vemos al corazón como de primera importancia. Cuando una persona con principios en el corazón practica, es muy diferente de una persona sin principios en el corazón. Cuando una persona con principios en el corazón hace compromisos en línea con los eventos en algunos momentos, en algunos lugares y con algunos individuos, y cuando es estricto consigo mismo en tiempos normales, lo hace con razón, lo cual es diferente de una persona que simplemente está determinada, sin tener principios en el corazón. Aunque tal persona pueda ser resuelta y valiente, está impregnada de error, orgullo y vanidad. No es tan equilibrada como debería ser en sus prácticas ascéticas, dhutanga, que son medios para limpiar las impurezas del orgullo y la vanidad que fermentan dentro de él. El cuerpo es un asunto del mundo, como el mundo en general. Tiene que involucrarse con el mundo, lo que requiere compromisos con ciertas personas, en ciertos lugares y en ciertas ocasiones. Pero sí, cuando tenemos que hacer compromisos, no podemos hacerlo por miedo a sacrificar nuestra estricta observancia o nuestras prácticas ascéticas, o si una vez que comprometemos no podemos volver a nuestra estricta observancia, es una cuestión de orgullo en cualquier caso y no puede evitar tener un impacto en nosotros mismos y en los demás, tanto cuando debemos ser estrictos como cuando debemos hacer compromisos en línea con los eventos. Cuando una persona con principios en el corazón ve que es apropiado, en línea con la razón, hace compromisos cuando debe con ciertos individuos, lugares y eventos que pueden ocurrir de vez en cuando. Pero cuando esa necesidad pasa, regresa a su estricta observancia original sin ninguna dificultad en forzarse a sí mismo. Esto se debe a que la razón, el Dhamma, ya está a cargo de su corazón, por lo que no tiene dificultades tanto al hacer compromisos como al seguir las prácticas ascéticas estrictamente como está acostumbrado. Todo esto es algo que practiqué cuando vivía con el venerable Akariyamun. Por ejemplo, prometía seguir una práctica particular o varias prácticas sin decírselo, aunque él lo sabía perfectamente, porque no podía mantenerlo en secreto de él. Pero debido a mi gran respeto por él, tenía que hacer compromisos, aunque me molestara a mis quilesas. Como regla, no estaría dispuesto a hacer compromisos en absoluto. Ese era un sentimiento establecido como una barrera en la mente, porque mis intenciones estaban realmente determinadas así. No dejaba que nada pasara sin trabajar en ello con esta determinación mía. El primer año que fui a quedarme con él, lo oí hablar sobre las prácticas ascéticas, como la práctica de aceptar solo la comida recibida en la ronda de limosnas, porque él mismo era muy estricto en observarlas. Desde ese momento, prometí asumir prácticas ascéticas especiales durante el retiro de lluvias, sin nunca aflojar. Prometía comer solo la comida que obtenía mientras estaba en mi ronda de limosnas. Si alguien más intentaba poner comida en mi cuenco aparte de la comida que había recibido en mi ronda, no la aceptaría y no estaría interesado en ella. Desde entonces, he mantenido esto sin falta. Me aseguraba de que, por mi parte, no dejaría que este voto se rompiera. Una vez que llegaba el retiro de lluvias, tenía que hacer este voto como una regla en mi corazón, sin perderme ni un solo ano. Los años que pasamos las lluvias en Vaanamon, el venerable Akariyamun era realmente observador y astuto. De todos los sabios de nuestra era, ¿quién podría ser más agudo que él? Sabía que había prometido no aceptar comida que viniera después, pero en las ocasiones en que venía a poner comida en mi cuenco, decía, Ma, por favor, déjame poner un poco de comida en tu cuenco. Esto es un regalo de un contemplativo a otro. Eso es lo que decía. Este es un regalo de un compañero contemplativo. Por favor, acéptalo. Eso significaba que él mismo me estaba dando la comida. A veces había grupos de laicos de Nonkai, Sakorn Nakorn u otros lugares que venían a Vaanamon para presentar comida al venerable Akariyamun y a los otros monjes en el monasterio. Esto ocurría una vez en mucho tiempo, porque en aquellos días no había autos ni autobuses. Tenías que viajar a pie o en carreta. Estas personas alquilaban carretas de bueyes para venir y pasaban 1 o 2 noches, pero no se quedaban con los monjes en el monasterio.
Se quedaban en la choza en el campo de arroz de John Paeng. Cuando llegaba la mañana, preparaban comida y, en lugar de esperar fuera del monasterio para colocar la comida en nuestros cuencos cuando regresábamos de nuestra ronda de limosnas, la traían al monasterio para presentárnosla. No me atrevía a aceptar su comida, por miedo a que mi observancia se rompiera. Pasaba directamente junto a ellos. Sin embargo, note que el venerable Akariyamun aceptaba su comida por compasión hacia ellos. Sobraba mucha comida después de presentarla a los monjes, así que la traían a la sala de reuniones, frutas, porciones individuales de comida envueltas en hojas de plátano, pero no tomábamos nada de eso. Se pasaba sin hacer una onda. Nadie, excepto a veces uno o dos de los monjes, tomaba algo de eso. Debe haber parecido no solo un poco extraño a los laicos. En cuanto a mí, no me atrevía a tomar nada de eso, por miedo a que mi observancia de esta práctica ascética se rompiera. Varios días después, el venerable Akariyamun pidió poner comida en mi cuenco, diciendo, «Este es un regalo de un compañero contemplativo. Por favor, déjame ponerlo en tu cuenco». Y luego lo ponía en mi cuenco. Él lo hacía, ¿sabes? Normalmente, ¿quién podría poner algo en mi cuenco? Tendría miedo de que mi observancia se rompiera o, al menos, no estuviera completa. Pero probablemente vio que había orgullo acechando en mi voto de observar esta práctica, así que ayudó a doblarlo un poco para darme varias cosas en las que pensar, para que no fuera simplemente un tipo de flecha recta. Por eso encontraba varias formas de enseñarme, tanto directa como indirectamente. Yo, en particular, era muy de flecha recta. Estaba muy decidido en cosas de esa manera, por lo que no dejaba que nadie destruyera mi práctica ascética poniendo comida en mi cuenco, excepto el venerable Akariyamun, a quien respetaba con todo mi corazón. Con él, cedía y le dejaba poner comida en mi cuenco las veces que él consideraba oportuno. Estaba firmemente determinado a no dejar que esta observancia fuera deficiente, ni siquiera un poco. Esto era algo que seguía irritando en el corazón. Tendría que ser completo tanto en términos de la observancia que seguía como en términos de mi determinación, pero debido a mi amor y respeto por él, aceptaba sus regalos aunque no me sentía cómodo con eso. Esta es la diferencia entre un principio en la práctica y un principio en el corazón. Admito que estaba correcto en la seriedad de mi práctica, pero no estaba correcto en términos de los niveles de Dhamma que eran más altos y sutiles que eso. Mirándome a mí mismo y mirando al venerable Akariyamun, podía ver que éramos muy diferentes. El venerable Akariyamun, al mirar algo, lo veía completamente, de una manera que era justa desde cada ángulo en el corazón, lo que no era como el resto de nosotros, que veíamos las cosas de manera estúpida desde un solo lado. No usábamos el discernimiento como él lo hacía. Eso era algo que tendríamos que admitir. Aquí he estado hablando de practicar el Dhamma con el venerable Akariyamun en Baan Naamon. Cuando nos mudamos a Baan Nompué, volví a prometer observar esta práctica particular. Donde quiera que fuera, me mantendría firme en cuanto a esta práctica se refería y no retrocedería. No dejaría que se rompiera. Al regresar de mi ronda de limosnas, rápidamente ponía mi cuenco en orden, tomando solo un poco de lo que comería, porque durante las lluvias nunca comía hasta saciarme. Nunca comía hasta saciarme en absoluto. Me decía a mí mismo que tomara solo tanto, alrededor del 60 al 70%. Por ejemplo, de un 100% lleno, reducía alrededor del 30 al 40%, lo que parecía correcto, porque éramos varios viviendo juntos como grupo. Si fuera a ayunar por completo, no sería conveniente, porque siempre teníamos deberes relacionados con el grupo. Yo mismo era como uno de los miembros senior del grupo, de una manera detrás de escena, aunque nunca lo dejaba ver. Estaba involucrado en cuidar la paz y el orden dentro del grupo en el monasterio. No tenía mucha antigüedad, solo poco más de 10 lluvias en el monacato, pero parecía que el venerable Akariyamun era lo suficientemente amable como para confiar en mí, también detrás de escena, para ayudarlo a cuidar a los monjes y novicios. Cuando comenzaban las lluvias, todos en el monasterio prometíamos observar diferentes prácticas ascéticas, y después de no muchos días, esta o aquella persona retrocedía. Esto mostraba cuán serios o descuidados eran los miembros del grupo, y me hacía ser aún más meticuloso y determinado en mis deberes y mis prácticas ascéticas. Cuando veía a mis compañeros meditadores actuando así, me sentía desilusionado con ellos de muchas maneras.
mi mente se encendía aún más, y me animaba a ser implacable. Me preguntaba, con eventos a tu alrededor como estos, ¿vas a retroceder? Y la respuesta confiada que obtenía seria, ¿qué hay para retroceder? ¿Quién es este sino yo? Siempre he sido este tipo de persona desde el principio. Haga lo que haga, tengo que tomarlo en serio. Una vez que decido hacer algo, tengo que ser serio con ello. No sé bromear. No retrocederé a menos que muera, lo cual está fuera de mi control. No dejaré que nadie ponga comida en mi cuenco bajo ninguna circunstancia. Escucha eso, bajo ninguna circunstancia. Así es como me sentía en ese momento. Entonces, los cambios en mis compañeros meditadores eran como un sermón para que escuchara y tomara en el corazón. No lo he olvidado, incluso hasta el día de hoy. Tan pronto como regresaba de mi ronda de limosnas, rápidamente tomaba lo que iba a comer, ponía mi cuenco en orden, y luego rápidamente preparaba lo que tenía para poner en el cuenco del venerable Akariyamun, esto o aquello que había notado que parecía ser bueno para su salud, hasta donde sabía y entendía. Apartaba lo que debía apartarse y preparaba lo que debía ir en su cuenco. Luego regresaba a mi asiento, con los ojos atentos y los oídos listos para escuchar lo que pudiera decir antes de que comenzáramos a comer. En cuanto a mi propio cuenco, cuando lo había puesto en orden, lo ponía fuera del camino detrás de mi asiento, justo contra la pared junto a un poste. Le ponía la tapa y lo cubría con un paño para asegurarme doblemente de que nadie lo tocara y pusiera comida en él. En ese momento, no permitía que nadie pusiera comida en mi cuenco en absoluto. Lo dejaba claro sin ambigüedades. Pero cuando el venerable Akariyamun ponía comida en mi cuenco, tenía su manera de hacerlo. Después de que había preparado la comida que le daría y había regresado a mi lugar, después de que habíamos dado nuestras bendiciones y durante el periodo de silencio cuando contemplábamos nuestra comida, ahí es cuando lo hacía, justo cuando estábamos a punto de comer. No tengo idea de dónde había preparado la comida para poner en mi cuenco, pero no lo hacía repetidamente. Él sabía y simpatizaba conmigo. En las ocasiones en que ponía comida en mi cuenco, decía, Ma, por favor, déjame poner comida en tu cuenco. Estos laicos llegaron tarde. Y su mano ya estaba en mi cuenco, justo cuando había colocado mi cuenco frente a mí y estaba contemplando mi comida. No sabía qué hacer, debido a mi respeto por él. Así que tenía que dejarlo hacerlo por su amabilidad, pero no dejaba que nadie más lo hiciera. Lo hacía solo una vez en mucho tiempo. En un retiro de lluvias, lo hacía solo 3 o 4 veces como máximo. No lo hacía repetidamente, porque era muy astuto. La palabra Mahima, justo correcto, tendrías que reconocérselo, sin poder encontrar nada que criticar. Así que desde entonces he mantenido mi práctica todo el tiempo, hasta el presente. En cuanto a los monjes y novicios que no podían mantenerlo juntos, todos terminaron en fracaso, lo que me ha hecho pensar, sin cesar, en mis compañeros meditadores, qué pasa con sus corazones que no tienen principios firmes, que siguen fallando así. ¿Qué pilar pueden tener para el futuro cuando el presente ya es un fracaso? Eventos como este me han mantenido pensando de esta manera sin cesar, hasta los meditadores que viven conmigo en la actualidad. Por esta razón, las observancias ascéticas son principios muy importantes en la práctica. Comer del cuenco, hay muchas personas, monjes entre ellos, que no ven el valor de comer del cuenco. Además de no ver el valor de esta práctica ascética, pueden verla como inapropiada o poco adecuada, tanto en el monasterio como en la sociedad en general, ya que todo tipo de comida, platos de carne, postres, etc., se mezclan en un solo cuenco. Incluso pueden pensar que es feo o desordenado, lo cual es una opinión de los kilesas tratando de borrar la verdad del Dhamma. Son pocos los que ven el valor de cualquiera de las 13 prácticas ascéticas, aunque todas las 13 son herramientas para que nosotros, los monjes, la vemos los kilesas. Es bien sabido que los kilesas y el Dhamma siempre han trabajado en propósitos opuestos desde tiempos inmemoriales. Aquellos que dan sus corazones y vidas en homenaje al Buda, Dhamma y Sangha practicarán en línea con lo que el Buda enseñó. Aquellos que dan sus corazones y vidas en homenaje al ciclo de kilesas practicarán en línea con las opiniones de kilesa. Entonces, ¿a quién vamos a rendir homenaje ahora? Date prisa y decide. No te demores. De lo contrario, los kilesas te llevarán al tajo, no digas que no te advertí. El Dhamma ya ha sido encenado, así que date prisa y comienza a caminar.
No pierdas el tiempo temiendo que esté desactualizado, o no podrás dar un paso. Pamsukula Sivaram, la práctica de usar túnicas hechas de tela desechada, esto es para contrarrestar nuestro sentimiento por el precio, la ostentación, el orgullo y el exceso, el tipo de belleza que promueve los kilesas y pisotea el Dhamma, para que estas cosas no obstaculicen los corazones de los meditadores cuya tarea es eliminar los kilesas para promover el Dhamma y nutrir el corazón para que sea amable y refinado. Los artículos de consumo que recolectamos de lo que se desecha son buenos para matar los kilesas de la codicia, la ostentación y el exceso, el amor por la belleza y la arrogancia. Los sabios han elogiado y seguido esta práctica todo el tiempo hasta el presente. Podemos ver sus huellas en el uso de este método para matar kilesas como un regalo para nuestros corazones y ojos, para que no muramos en vano al haber seguido la vida sin hogar. La práctica de ir por limosnas, esto es para que realicemos nuestros deberes en línea con las instrucciones del Buda, Pindiyalopa Bohanam Nisayapa Baja, la vida sin hogar se sostiene por medio de la comida de limosnas, instrucciones que recibimos el día de nuestra ordenación. No seas perezoso. No te olvides de ti mismo por cualquier otro regalo de comida que puedas recibir. Quien sea que los presente, velos como algo extraño. No son más necesarios que la comida que obtenemos al ir por limosnas con la fuerza de nuestras propias piernas, que es nuestro deber como monjes que hacen su trabajo correctamente. Esta es la manera realmente apropiada de obtener comida en línea con el Pindiyalopa Bohanam en las instrucciones que recibimos durante nuestra ordenación. Escucha. Es apropiado, adecuado, por eso el Buda nos enseñó a ir por limosnas, algo de primera importancia en nuestro trabajo puro como monjes. El Buda fue por limosnas durante toda su carrera. Las pocas veces que no lo hizo fue cuando estaba en un lugar donde no era apropiado, como cuando vivía en el bosque de Prileya, y los elefantes lo cuidaban porque no había personas alrededor. Entonces, solo hubo unas pocas veces en que el Buda hizo excepciones a esta práctica. Pubbam Pindapatanka, en los 5 deberes del Buda, por la mañana iba por limosnas por el bien de los seres del mundo. Escucha eso. Sayan Dhamma de Sanam, a las 4 de la tarde daba instrucciones a sus seguidores laicos, reyes, generales, financieros, terratenientes, comerciantes y personas comunes en general. Padose Bhikkhu Badam, después del anochecer exhortaba a los monjes. Este es el segundo de sus deberes como Buda. Addarate Deva Pananam, después de la medianoche respondía a las preguntas planteadas por los diversos niveles de seres celestiales, desde los más bajos hasta los más altos, y les daba instrucciones. Este es el tercer deber. Bhavabe Vilokanam, en la última guardia de la noche examinaba a los seres del mundo, usando su intuición superior para ver qué seres podrían estar atrapados en la red de su conocimiento a quienes debería ir a enseñar primero, quien estuviera preparado para recibir la enseñanza y cuyas vidas pudieran estar en peligro, para no esperar mucho antes de ir a enseñarles. Este es el cuarto deber. Pubbam Pindapatanka, a la mañana siguiente, luego salía por limosnas regularmente. Estos son los 5 deberes del Buda que normalmente no abandonaba. Los abandonaba solo en ocasiones especiales. Por ejemplo, ir por limosnas, cuando estaba en el bosque de Prileya, no podía ir por limosnas, así que dejó de lado ese deber. Pero de lo contrario, consideraba ir por limosnas como un deber necesario, por lo que tenemos que enseñar a los monjes a ver ir por limosnas como una actividad correcta, como un trabajo extremadamente apropiado. Para los monjes, no hay trabajo en la búsqueda de su sustento más apropiado que ir por limosnas. No importa quién tenga la fe para traer regalos de comida, no importa cuánto, debemos verlo como ganancias extrañas, un lujo, y no como más necesario que la comida obtenida al ir por limosnas. Esto es para que no nos olvidemos de nosotros mismos y nos enredemos en ese tipo de cosas. El Buda enseña a los monjes a no olvidarse de sí mismos, a no ser perezosos, porque la impureza de la pereza es importante, y olvidarnos de nosotros mismos no es un vicio menor, pues tendemos a volvernos arrogantes cuando muchas personas nos respetan, y especialmente cuando son personas de alto estatus. Cuando tenemos un gran seguimiento, tendemos a sacar pecho y darnos aires. Aunque no tengamos galones, es como si los pintáramos para ser un tigre real mostrando su rango. ¿Desde cuándo fueron alguna vez un asunto menor, los kilesas de los monjes? Por eso el Buda nos enseñó a erradicar estos kilesas feos en la sociedad de budistas y monjes al no olvidarnos de nosotros mismos. No importa cuánta gente venga a respetarnos, eso es asunto de ellos.
nuestro asunto es no olvidar nuestros deberes. No olvides que los asuntos de los monjes son asuntos de monjes. Olvidarte de ti mismo no es asunto tuyo como monje. Incluso los laicos que son conscientes no se olvidan de sí mismos. Siempre son equilibrados en la forma en que se posicionan en relación con los demás. Somos monjes, monjes meditadores para colmo, lo cual es aún más delicado. Es nuestro asunto ser conscientes de nosotros mismos y usar nuestro discernimiento para escrutar los eventos que nos involucran en todo momento, no ser descuidados ni olvidadizos en ninguna circunstancia. Así es como mostramos nuestros colores como monjes que ven el peligro en lo que es peligroso. Somos miembros del linaje sakyano, el linaje del Buda, que era más agudo e inteligente que nadie en los 3 niveles del cosmos. ¿Por qué razón deberíamos hacernos tontos con los cebos del mundo, que llenan la tierra y no son ni de lejos tan difíciles de encontrar como el Dhamma? Olvidarnos de nosotros mismos, hincharnos de orgullo por las ganancias extrañas o el respeto de la gente en general, ¿es este nuestro honor y orgullo apropiado como hijos del sakyano? Es simplemente porque vemos el Dhamma superlativo como algo inferior a estas cosas que nosotros, los monjes, no pensamos ni recobramos el sentido lo suficiente como para temer su peligro en los pasos de nuestro maestro. Sakkaro Purisamanti, el homenaje mata a un hombre. Los peces mueren porque son tentados por el cebo. Si nosotros, los monjes, no morimos por cosas como esta, ¿qué nos hace morir? Considera esto cuidadosamente. ¿Dio el Buda esta enseñanza a los peces estúpidos o a nosotros, los monjes, que estamos yendo hacia el anzuelo en este momento? Ten en cuenta que el exterior es cebo, pero dentro del cebo está el anzuelo. Si no quieres encontrarte con el desastre, ten cuidado de no morder el anzuelo. Comer del cuenco, esta es una actividad muy importante, pero no vemos su importancia. Ordinariamente, nosotros que hemos ordenado en la religión no tenemos un recipiente para nuestra comida más apropiado que nuestro cuenco. Ni siquiera los platos con monogramas y las bandejas de oro son más apropiados que el cuenco. Solo el cuenco es apropiado para los monjes cuando comen. Nada más es mejor ni más adecuado. Cada uno tenemos solo un cuenco y ponemos todo allí junto. El Buda ya nos ha dado un ejemplo sólido. ¿O es que cuando la comida se mezcla así, arruinará nuestra digestión, como dice la mayoría de la gente, y ya lo hemos oído muchas veces? Si ese es el caso, entonces cuando todo se mezcla en el estómago, ¿no arruinará nuestra digestión? ¿Cuántos estómagos tenemos en nuestra barriga? ¿Cuántos recipientes hay allí para que pongamos nuestros diferentes tipos de comida? Este para los postres, este para los platos de carne, este para el curry picante, este para el curry caliente, ¿hay alguno? Hay diferentes recipientes para poner nuestros diferentes tipos de comida, para evitar que nuestra digestión se arruine. Solo vemos que cuando la comida se mezcla en el cuenco, arruinará nuestra digestión, pero no cuando se mezcla en el estómago. Esta visión, temer que nuestra digestión se arruine, es para promover nuestras lenguas y estómagos, no para promover la mente y el Dhamma a través de nuestras diversas prácticas. Si hay algo tóxico en la comida, ya sea que esté mezclado en el cuenco o no, cuando se come, puede arruinar nuestra digestión, sin relación con si está mezclado o no, porque la toxicidad yace en las cosas que son tóxicas, y no en el mezclado. Cuando se come, es tóxico. Pero si la comida no es tóxica, entonces cuando se mezcla no es tóxica, así que, ¿de dónde sacará alguna toxicidad? La comida es beneficiosa, sin ningún daño ni toxicidad mezclada. Cuando se coloca junta en el cuenco, sigue siendo comida. Cuando se come y va al estómago, es un beneficio para el cuerpo. Así que nosotros, como monjes y meditadores, debemos ser observadores de las diferencias entre Dhamma y no Dhamma, que siempre se borran mutuamente. Por ejemplo, comer comida del cuenco arruina tu digestión. Comer fuera del cuenco mejora tu digestión y engorda los kilesas, pero el Dhamma se arrastra y no puede levantarse porque el no Dhamma lo ha estado pisoteando de esta manera sin piedad desde todos los lados todo el tiempo. En realidad, cuando la comida se mezcla en el cuenco, es un sermón excelente. Antes de comer, contemplamos. Mientras comemos, contemplamos la incongruencia de la comida y estamos destinados a obtener tácticas inusuales para entrenar la mente de la comida que está mezclada, porque no comemos por disfrute, por embellecimiento, por orgullo o por imprudencia. Comemos lo suficiente para mantener el cuerpo en marcha, para practicar la vida santa, para tomar los kilesas y asavas,
venenos que están enterrados profundamente, obstruyendo el corazón, y lavarlos contemplándolos apropiadamente, usando estas prácticas ascéticas como nuestras herramientas. Rechazar la comida que se trae después, esto también es para evitar que seamos codiciosos y nos olvidemos de nosotros mismos. Incluso cuando hay mucha comida, más que suficiente, la codicia, sabes, no tiene un país de suficiente. Eso es bueno. Esto es bueno. Cuanta más comida hay, más ancha es nuestra boca, más larga nuestra lengua, más grande nuestro estómago. Estos siempre están superando al Dhamma sin descanso. Esto es dulce. Eso es aromático. Esto es rico, todo sigue siendo bueno. No hay freno en nuestras ruedas, ninguna atención plena en absoluto. En realidad, la palabra bueno aquí es un título conferido por el Kilesa para borrar nuestra satisfacción con poco, nuestra escasez de deseos como meditadores, sin que nos demos cuenta. Por eso tendemos a dejarnos llevar por la canción de cuna de la palabra bueno del Kilesa. En cuanto a si el Dhamma es bueno o no, eso es otro asunto completamente. Si la comida es dulce, lo sabemos. Si es aromática, lo sabemos. Si la mente está pegada al sabor, tenemos que intentar saberlo. Ser cuidadosos. Frustrar al Kilesa que quiere obtener mucho y comer mucho. El Dhamma nos hace tomar solo lo suficiente, o solo un poco, en línea con el Dhamma, comer solo lo suficiente para el cuerpo, o solo un poco, sin ser codiciosos por la comida u otros artículos de consumo. Comemos solo lo suficiente para seguir adelante. No estamos llenos y letárgicos, apuntando más a nuestras camas que al esfuerzo persistente para abandonar el Kilesa. Nosotros, los monjes, cuando comemos mucho y tenemos muchas ganancias extrañas, engordamos y nos fortalecemos, pero la mente se olvida de sí misma y no tiene ganas de meditar. Esto no sirve para nada en absoluto. Solo tenemos comida engordando el cuerpo, sin ningún Dhamma para engordar la mente. La mente que solía tener algo de Dhamma se vuelve más delgada y emaciada día a día. Si nunca ha tenido ningún Dhamma, como el Dhamma de Samadhi, la situación es aún peor. No tiene metas en absoluto. Las prácticas ascéticas, por lo tanto, tienen que poner un freno a nuestra codicia por la comida para que la mente tenga la oportunidad de seguir el Dhamma. Los Kilesas no tendrán que ser engordados, el cuerpo será ligero, la mente estará quieta y ligera mientras hace su esfuerzo, más fácilmente aquietada que cuando el vientre está lleno de comida. Esto es algo realmente vergonzoso en los monjes meditadores, la forma en que tomamos nuestros estómagos, en lugar del Dhamma, para presumir ante el mundo. ¿Vivir en el bosque, en qué se diferencia de vivir en aldeas? Tiene que ser diferente, por eso el Buda nos enseñó a vivir allí. Y vivir en un bosque ordinario frente a vivir en un bosque solitario, ¿cómo se siente esto para la persona que vive allí? Para una persona que apunta al Dhamma, hay una gran diferencia entre vivir en un bosque y vivir en un bosque solitario, incluyendo el esfuerzo requerido para hacer que la mente esté tranquila. En un bosque solitario, la mente se aquieta fácilmente porque no estamos complacientes. Estamos atentos a nosotros mismos. Donde sea que estemos atentos y alerta, ese es el esfuerzo de la práctica. El Kilesa teme a las personas que son conscientes y alertas, que siempre están atentas a sí mismas. No teme a las personas complacientes. El Buda así abrió el camino, usando las prácticas ascéticas, para que tomemos la victoria sobre el Kilesa. Esta es la manera que erradicara el Kilesa. No es el caso que abriera el camino a través de las prácticas ascéticas para que el Kilesa pisotee el corazón. Todas las prácticas ascéticas, para aquellos que las siguen, son formas de someter el Kilesa. Por ejemplo, vivir bajo la sombra de un árbol, en bosques y montanas apropiados, el Buda y sus discípulos nobles todos surgieron en pureza de estas cosas, así que nosotros, como meditadores, debemos reflexionar sobre esto. No debemos olvidarnos de nosotros mismos. No importa cuántas ganancias materiales recibamos, no debemos olvidarnos de nosotros mismos por ellas, porque esa no es la forma de aquellos que siguen los pasos del Buda y sus discípulos nobles. No importa cuánta gente venga a respetarnos, eso es asunto de ellos. Nosotros, al practicar el Dhamma, debemos tener cuidado con ese tipo de cosas, porque es una preocupación y una distracción, un inconveniente en la práctica. No debemos involucrarnos en nada más que el contacto entre el corazón y el Dhamma en todo momento. Eso es lo que es apropiado para nosotros.
Si la mente se convierte en un mundo de renacimiento, superará la mundanidad del mundo hasta el punto de que no tiene límites ni fronteras. Cuanta más gente venga a respetarnos, y nuestros quilesas como monjes y seres humanos siempre están listos para dar la bienvenida a esto, más orgullo sentimos, más nos olvidamos de nosotros mismos. Nos hinchamos más que un río desbordando sus orillas, porque esto es un asunto del quilesa, no del Dhamma. Los asuntos del Dhamma tienen que ser equilibrados. Nos requieren estar atentos en todo momento y no olvidarnos de nosotros mismos. Este es el camino seguido por aquellos que han practicado para elevarse más allá del dukkha. Aquellos de nosotros que queremos obtener la liberación como ellos tienen que practicar como ellos, o como estudiantes que tienen maestros. No debemos practicar al azar, pretendiendo ser inteligentes y no escuchando a nadie. Ese es el camino de la práctica que nos lleva al tajo con las cebollas y el ajo, no el camino que nos lleva al magga, pala y nirvana. Estas son cosas que he sentido desde que era un monje joven, y así he podido mantenerlas como buenas lecciones todo el tiempo. Hubo momentos en que vi a personas viniendo a mostrar respeto a mis maestros, y eso dio lugar a una especie de sentimiento extraño en mi corazón, el sentimiento de que me gustaría que me respetaran de la misma manera, pero al mismo tiempo sabía que la mente era baja y estaba dando lugar a un deseo obsceno, así que no lo fomentaba. Seguía bloqueándolo y siempre era consciente de mi propia falta al sentirme así. Cuando realmente comencé a practicar, supe aún más claramente que esa era una noción equivocada, que pensar de esa manera no era correcto en absoluto. Era como el sapo tratando de compararse con el buey. El estatus de mi maestro era el de un maestro. Mi estatus era el de un sapo acechando bajo tierra. ¿Cómo podía intentar compararme con él si no quería reventar como el sapo en la fábula de Esopo? Esa fábula es una muy buena lección para aquellos que practican correctamente por el bien de la liberación. La práctica de visitar el cementerio. ¿Por qué visitar el cementerio? Nosotros, las personas, tenemos que ver evidencia con nuestros propios ojos y vamos a recobrar el sentido. Visitar cementerios es por el bien de ver la muerte humana. Los cementerios en el pasado no eran como son hoy. Los cuerpos sin enterrar estaban dispersos por todo el lugar, cuerpos viejos y nuevos, esparcidos como troncos. Cuando los veías, veías evidencia clara con tus propios ojos. El Buda dio instrucciones sobre cómo visitar un cementerio. Ve desde el lado de Barlovento, dijo, no desde el lado de Sotavento. No comiences mirando un cadáver nuevo. Mira primero los viejos. Sigue contemplando el tema de tu meditación y avanza gradualmente hasta que sepas que la mente tiene suficiente satipana para contemplar un cadáver nuevo. Solo entonces deberías pasar a un cadáver nuevo, porque un cadáver nuevo todavía tiene rasgos regulares. Si la persona que acaba de morir tenía rasgos hermosos, podría causar que el deseo se encienda, y terminarías con un tema de meditación fuera de lo común, por eso tienes que ser cuidadoso. El Buda enseñó etapa por etapa, visitar el cementerio en intervalos o en pasos, y contemplarlo en intervalos de acuerdo con tus capacidades. No te tendría irrumpiendo directamente, porque eso no sería apropiado. Enseño todos los pasos. No te apresures a contemplar un cadáver que no se ha descompuesto ni ha sido mordido, un cadáver que todavía es nuevo y no se ha hinchado ni se ha vuelto fétido. No te apresures a acercarte a tal cadáver. Y sé especialmente cuidadoso con un cadáver del sexo opuesto, eso es lo que dijo, hasta que la mente sea lo suficientemente capaz en su contemplación. Entonces puedes contemplar cualquier cosa. Una vez que hemos contemplado la muerte afuera hasta que obtenemos evidencia clara, luego giramos hacia adentro para contemplar la muerte en nuestro propio cuerpo hasta que captamos el principio dentro de la mente. Entonces el cementerio externo gradualmente se vuelve innecesario, porque hemos captado el principio dentro de nosotros mismos y no necesitamos depender de nada externo. Contemplamos nuestro cuerpo para verlo como un cementerio al igual que el cementerio externo, tanto mientras está vivo como después de que muere. Podemos comparar cada aspecto con el exterior, y la mente gradualmente se queda sin problemas por su propia cuenta. La práctica de no acostarse, esto es simplemente una forma de entrenarnos para hacer un gran esfuerzo. No significa que tomemos el no acostarse como una práctica constante. Podemos resolver, por ejemplo, no acostarnos esta noche como nuestra práctica ascética. Esta es una práctica para observar en ocasión, o podrías resolver no acostarte durante 2 o 3 noches seguidas, dependiendo de la resolución que hagas.
La práctica de vivir en cualquier vivienda que se te asigne, esta es otra práctica ascética. Todas son formas de hacer que los monjes sometan el kilesa de olvidarse de sí mismos. Un monje que observa bien las prácticas ascéticas, que es sólido en su observancia de ellas, es uno que es sólido en su práctica, verdaderamente decidido en el Dhamma, verdaderamente decidido en someter el kilesa. No es una persona ordenada para no hacer nada o que se olvida de sí misma. Todas las 13 prácticas ascéticas son herramientas para someter los kilesas de aquellos que las siguen. No hay nada en ellas que nadie pueda criticar, excepto Devadatta y su pandilla. Un monje que no observa ninguna de estas prácticas es un monje vacío que se olvida de sí mismo, que no tiene nada más que el estatus externo de un monje. Se envuelve en una túnica amarilla, se llama venerable, y se vuelve arrogante como resultado. Aún más cuando se le da un rango eclesiástico, si el corazón se deja llevar por ese tipo de cosas, tendrá que emocionarse con su sombra, sin necesidad de música de fondo para ponerlo en marcha. La mente se pone en marcha por sí misma a través del poder del barro en su cabeza, pensando que tiene una cresta. ¿Desde cuándo ha estado este kilesa dispuesto a ceder ante alguien? Las personas de este tipo olvidan todos los asuntos de los monjes y se convierten en parte del mundo, yendo incluso más lejos que el mundo. El rango se otorga para fomentar la buena práctica y conducta, pero si la mente se vuelve arrogante, el rango se convierte en una forma de destruirse a uno mismo, matarse con varias suposiciones. El rey otorga rangos y nombres, esto y aquello, y nosotros los asumimos como una cresta. En realidad, son solo un poco de barro pegado en nuestra cabeza, no una cresta natural. Si quieres una cresta natural, entonces practica bien. ¿Qué podría ser más fino que ser venerable, en línea con los principios de la naturaleza? La palabra venerable significa excelente, así que, ¿por qué estar cautivado con muñecas y barro? Ser venerable no significa que solo nuestro nombre sea excelente. Tenemos que ser excelentes en nuestra práctica y conducta, en línea con principios del Dhamma y Vinaya como las prácticas ascéticas. Si somos sólidos en las prácticas ascéticas, gradualmente nos convertiremos en personas excelentes en línea con los principios de nuestra práctica y, en última instancia, en línea con los principios de la naturaleza, excelentes no solo en nombre, sino a través de la naturaleza de una mente hecha impecable y pura. Un nombre puede establecerse cualquier día. Incluso puedes construirlo hasta el cielo si quieres. Establecen nombres solo para halagarse mutuamente como una cuestión de costumbre. Este es un asunto del mundo. Siguen otorgándose títulos unos a otros. Aquellos que otorgan los títulos tienen buenas intenciones, así que tenemos que devolver esas buenas intenciones al poner nuestros corazones en la práctica en línea con los principios del Dhamma y Vinaya, y en observar nuestros deberes como monjes al máximo. Esto está en línea con su propósito al otorgar títulos para fomentar que los monjes sean buenos. En cualquier caso, no tomes el otorgamiento de títulos. No tomes el título y lo uses para destruirte con orgullo y vanidad. La perfección más alta en línea con los principios naturales, sin necesidad de otorgar títulos, es practicar bien. Observa los preceptos bien. No los violes ni los pases por alto. Haz que la mente esté quieta y calma con la meditación. En cualquier tema que te enfoques, sé serio y consciente con él. Cuando investigues, investiga profundamente para que surja la astucia. Analiza los elementos, dhatu, los kanjas y los medios sensoriales, ayatana, para verlos como son en línea con su realidad, como ya he explicado muchas veces. ¿Cuáles son los elementos? Los 4 elementos físicos son, tierra, agua, viento y fuego. Estos son los elementos primarios, las cosas que existen originalmente y se combinan hasta que una mente entra y reclama la propiedad, de modo que se llaman un ser vivo o un individuo, aunque las diversas partes son solo elementos físicos en línea con sus principios naturales. No importa quién les otorgue títulos como ser un ser vivo o un individuo o lo que sea, no se convierten en eso. Siguen siendo elementos físicos como originalmente eran. Deberíamos llegar a saber esto con nuestro propio discernimiento a través de la investigación. Los medios sensoriales o conexiones, hay medios sensoriales internos y externos. Los internos son los ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente. Los externos son las vistas, sonidos, olores, sabores,
sensaciones táctiles e ideas que hacen contacto con los medios sensoriales internos, dando lugar a la cognición y luego a todo tipo de suposiciones, la mayoría de las cuales van en direcciones equivocadas. Deberíamos analizar estas cosas para verlas bien. Esto se llama vipassana, que significa ver claramente, saber claramente y ver verdaderamente, no saber de maneras falsas o ilusorias. Así que deberíamos realizar nuestros deberes correctamente y al máximo. Nuestro corazón siempre está esperando depender de nosotros, porque no puede valerse por sí mismo. Ha sido oprimido y coaccionado por la codicia, el enojo y la ilusión todo el tiempo, por lo que siempre está pidiendo nuestra ayuda. Entonces, ¿qué podemos usar para ayudar a este corazón que siempre está oprimido y coaccionado para liberarlo del peligro, si no usamos nuestra práctica de samadhi, panna, convicción y persistencia como un medio de avanzar y desarraigar, para ayudarlo a escapar del peligro de las cosas que lo coaccionan? En la actualidad, hemos venido a despojar el peligro en el corazón. Debemos intentar de todas las maneras posibles eliminarlo. El principio principal en la práctica es tener la solidez, el corazón, de un guerrero, listo para morir en la batalla de lavar el mundo del corazón. Si no obtenemos la victoria, estamos preparados para morir, ofreciendo nuestra vida en homenaje al Buda, Dhamma y Sangha. No retrocedas en la derrota, o perderás la cara, y los kilesas se burlarán de ti durante mucho tiempo por venir. No podrás soportar tus sentimientos de insuficiencia y vergüenza frente al ciclo del kilesa. En cualquier mundo que vayas, no habrá nada más que kilesas siguiéndote y burlándose de ti, que estás buscando, naciendo y soportando esta masa de sufrimiento, persona inútil. Cada vez que luchamos, pierdes miserablemente cada vez. Nunca has tenido la palabra victoria, en absoluto. Escucha eso, luchadores por el bien de completar la vida santa. ¿Pican las burlas de los kilesas? Yo mismo estaría herido hasta el fondo. Incluso si muriera, no lo olvidaría. Entonces, ¿cómo nos sentimos? ¿Estamos estimulados a luchar con ellos dando nuestras vidas? Nuestro Buda fue un guerrero noble hasta el último centímetro. Cada uno de sus movimientos fue valentía en la lucha con el kilesa, sin retroceder, hasta el punto en que los kilesas fueron aniquilados y él se convirtió en el maestro del mundo al que rendimos homenaje hasta el presente. Las huellas de su práctica todavía están frescas en cada palabra, cada frase del Dhamma bien encenado, que no ha sido corrompido ni borrado. Así que manténlo como un principio en el corazón, un principio en la práctica, hasta que no te quede aliento para respirar. No lo dejes ir. La tierra de la victoria, cuando todos los kilesas retroceden en la derrota, no tienes que preguntar por ella. Lo sabrás por tu cuenta a través del Dhamma inmediatamente aparente para cada persona que practica hasta ese punto. El Buda no reclamó nada exclusivo sobre ello, sino que lo otorgó como la riqueza de cada persona que practica con dignidad en medio de este mundo de anicca, dukkha y anatta. Cuando los kanjas ya no continúen, alcanzaremos el anupadisesa nirvana completo sin nada más de qué preocuparnos. El Dhamma es algo seguro y completo. En el lado de sus causas, es un Dhamma adecuado para remediar y eliminar el kilesa de todo tipo. No hay kilesa que esté por encima de este Dhamma en absoluto. El Buda lo enseñó correctamente en todos los sentidos, en cada faceta, para remediar kilesas de todo tipo. Nada supera este Dhamma, en particular, el Dhamma del camino medio, que se resume como sila, samadhi y panna. Este es el Dhamma de las causas, los métodos con los que deberíamos entrenarnos y que el Buda nos enseñó en su totalidad. En cuanto al Dhamma de los resultados, viene en etapas. La mente es sólida y no se desvía ni se inclina en línea con sus preocupaciones. Tiene quietud y calma, esta es la mente centrada en samadhi. La mente es valiente y capaz, astuta y consciente en todos los sentidos en términos de las cosas que se involucran con ella tanto dentro como fuera, esta es la mente con panna. Y cuando es aún más astuta y refinada que eso, hasta el punto de ser astuta en todos los sentidos y alcanzar la liberación, entonces toda la mente es Dhamma. En otras palabras, la mente es el Dhamma es la mente, unidad, sin adversarios emparejados con ella como antes. Mi propia impresión, y si estoy en lo correcto o equivocado, por favor decide por ti mismo, pero estoy seguro de que el Dhamma de la doctrina, Sasana Dhamma, la enseñanza del Buda, se refiere en su mayor parte a las causas. El Buda explicó las causas,
Las prácticas a seguir para remediar y eliminar el kilesa o para desarrollar las diversas formas de bondad. Los resultados son la felicidad. Las enseñanzas son simplemente direcciones que muestran el camino. En cuanto al Dhamma genuino que aparece de la práctica, ya sea que le demos nombres o no, es un Dhamma en los principios de la naturaleza. Es un Dhamma que no podemos alcanzar fácilmente para tocar. Este es el Dhamma que se dice que existe con el mundo en todo momento. En cuanto al Dhamma de la doctrina enseñado por los Budas, este puede desaparecer de vez en cuando, como ha sucedido con cada uno de la larga línea de Budas que han obtenido el despertar. Esto en sí mismo muestra la anicca, impermanencia, del Dhamma de la doctrina para que lo veamos claramente, a diferencia del Dhamma en los principios de la naturaleza, que ha existido desde el principio y no tiene ninguna relación con anicca, dukkha o anatta de ninguna manera que daría lugar a ese Dhamma o lo haría terminar. Las tácticas dadas por cada uno de los Budas al mundo se llaman el Dhamma de la doctrina. Estas no son el Dhamma genuino. Son tácticas, ramificaciones diferentes, acciones y modos mostrados por el Dhamma genuino, medios para soltar y esforzarse, enseñándonos a soltar, enseñándonos a esforzarnos usando varios métodos, diciendo que los resultados serán así o asa. En cuanto al Dhamma genuino de los resultados en los principios de la naturaleza, eso es algo que se conoce exclusivamente en el corazón de la persona que practica. Este Dhamma no puede describirse realmente correctamente en línea con su verdad. Solo podemos hablar alrededor de él. Y particularmente con la liberación, esto no puede describirse correctamente en absoluto, porque está más allá de todas las convenciones y especulaciones. No puede describirse. Aunque podamos saberlo con todo nuestro corazón, no podemos describirlo. ¿Cómo describir el sabor y la plenitud que vienen de comer, aunque comer es algo en el ámbito de la realidad convencional que puede describirse, y aunque todos hemos saboreado el sabor y comido hasta saciarnos, aún así no podemos describir estas cosas en absoluto en línea con su verdad? El Dhamma que no puede describirse, ese es el Dhamma genuino. No tiene la palabra, desaparece, o, se desvanece, simplemente que el mundo no puede alcanzar para saberlo y tocarlo. En cuanto a aniquilar este Dhamma, no puede ser aniquilado. Cuando practicamos en línea con las tácticas dadas por cada uno de los Budas, podemos tocarlo y tomar conciencia de él. El corazón se convierte en una conciencia del Dhamma, un recipiente justo y apropiado para el Dhamma, y no hay recipiente más apropiado para recibir cada nivel del Dhamma que el corazón. Cuando entra en el Dhamma en toda su medida, el corazón se convierte en uno con el Dhamma. El corazón es el Dhamma. El Dhamma es el corazón. Unidad. No hay nada más que unidad, no se convierte en dos con nada más. Este Dhamma de unidad, nuestra capacidad para alcanzarlo y saberlo depende de nuestra práctica individual. No depende del tiempo ni del lugar ni de nadie más. El punto importante es simplemente que nuestra práctica sea correcta y apropiada. Fomentar a la mente en hacer contacto con el Dhamma paso a paso hasta el paso más alto. Así que debemos estar decididos y hacer de la determinación la base para nuestra práctica. No olvides la frase, Buddham Saranam Gacchami, voy al Buda por refugio, como ya te lo he explicado. Dhammam Saranam Gacchami, voy al Dhamma por refugio. Esto también lo he explicado. Sangham Saranam Gacchami, voy al Sangha por refugio. No olvides las formas en que los discípulos nobles practicaron. Virtualmente todos pasaron por dificultades hasta el borde de la muerte antes de convertirse en nuestro Sangham Saranam Gacchami. No es el caso que fueran alimentados con cuchara, mientras nosotros practicamos con dificultades y penurias hasta el borde de la muerte. No es así en absoluto. Pasaron por dificultades como las nuestras, o mucho mayores que las nuestras, antes de convertirse en nuestro Sangham Saranam Gacchami. Venían de todos los niveles de la sociedad, algunos de familias reales y nobles llevando una vida muy delicada. Tenían los rangos de reyes, cortesanos y financieros, hasta los agricultores comunes y esclavos. Viniendo de diferentes clases de la sociedad, y algunos de ellos habiendo vivido en comodidad en sus hogares, cuando salieron a practicar, tuvieron que entrenar y ajustar sus pensamientos, palabras y hechos en un solo molde, el molde de los hijos del Sakyano. Entonces, ¿por qué no habrían tenido problemas? ¿Por qué no habrían tenido dificultades? La forma en que comían en sus hogares era una cosa, cuando salieron a convertirse en monjes, tuvieron que pedir limosnas a otros.
En lugar de comer esto, obtenían aquello. En lugar de obtener comida caliente, obtenían comida fría. En lugar de comer mucho, obtenían solo un poco, no en línea con sus deseos. Entonces, ¿cómo no iba a ser esto difícil? Tenía que serlo. Pero después de que terminaban de comer, lo importante era entrenar la mente para someter el kilesa. Los kilesas han sido el adversario, el oponente principal del Dhamma dentro del corazón todo el tiempo. No hay adversario más fuerte, más inteligente ni más astuto que los kilesas que han tenido poder sobre los corazones de los seres vivos durante tanto tiempo. Por esta razón, tenemos que producir suficiente atención plena, discernimiento, convicción y persistencia para someter el kilesa. De lo contrario, seremos deficientes en la lucha. Ser deficiente en la lucha no es bueno en absoluto. Seguro que nos hará deficientes en los resultados que obtendremos. Así que la producción de atención plena, discernimiento, convicción y persistencia para ser apropiada para someter kilesas de todo tipo, paso a paso, es el camino de la victoria para el meditador que va a obtener resultados completos, que un día será libre e independiente con seguridad. Virtualmente todos los discípulos nobles practicaron de esta manera hasta alcanzar la liberación. Obtuvieron la liberación del sufrimiento a través de la lucha, antes de convertirse en nuestro Saranam Gacchami. Así que no olvides. Nuestros refugios, Sangha Saranam Gacchami, no eran personas alimentadas con cuchara. Eran personas que lucharon hasta el borde de la muerte como nosotros. Piensa en ellos y manténlos como ejemplos. No tomes los asuntos insignificantes del mundo, que no tienen valor ni estándares, como los principios en tu corazón, o te volverás irresoluto e inútil, incapaz de encontrar ninguna bondad, ninguna liberación del dukkha, ninguna felicidad ni prosperidad, ningún estándar en absoluto hasta el día de tu muerte. Cuando este es el caso, la plenitud y la satisfacción en tu trabajo y en los resultados de tu trabajo no existirán en tu corazón. Así que sé decidido en practicar. El Dhamma del Buda siempre está brillando nuevo. No olvides que siempre está brillando nuevo. Majjhima Patipada, el camino medio, es un Dhamma brillante y nuevo, no deslustrado, gastado ni usado como los objetos que hemos usado durante mucho tiempo. Majjhima significa justo en el medio, el Dhamma que ha sido apropiado para curar kilesas de todo tipo todo el tiempo. En última instancia, se convierte en Majjhima en los principios de la naturaleza, porque ha curado el kilesa y ha traído la liberación dentro de la mente. La mente se convierte en una mente Majjhima, siempre equilibrada dentro de sí misma. Así que no tomes a nadie como tu modelo más que al Buda, Dhamma y Sangha. En general, la mente tiende a tomar cosas bajas como su modelo, por lo que tenemos que decir, no tomes a nadie como tu modelo más que al Buda, Dhamma y Sangha. Los maestros de meditación que han practicado correctamente, apropiadamente y bien como un buen ejemplo para nosotros que apuntamos a estudiar con ellos también derivaron su modelo del Buda, Dhamma y Sangha. Si nos debilitamos o desanimamos, deberíamos reflexionar sobre los cementerios de nacimiento y muerte que nos quemaran para siempre, ¿hay algo bueno en ellos? La lucha involucrada en el esfuerzo de la práctica, aunque implique dificultades, es un medio para reducir nuestro devenir y nacimiento. Más que eso, elimina completamente el devenir y el nacimiento, que son un montón masivo de dukkha, del corazón, para que podamos pasar libremente y obtener la liberación. No hay ninguno de los diversos tipos de kilesas, incluso los más sutiles, infiltrándose o coaccionando tal corazón. Esto es lo que significa estar libre en todos los sentidos, por encima del mundo del renacimiento, que es una realidad convencional, a través del poder de nuestro esfuerzo persistente. Por esta razón, deberíamos tomar la persistencia, el esfuerzo y la dedicación como nuestra base para la victoria, o como nuestra base para la práctica. Entonces estamos seguros de que algún día alcanzaremos la liberación del sufrimiento y el dukkha. Nadie tiene el poder de coaccionarnos ni de decidir nuestra puntuación. Nosotros somos los que decidiremos nuestra puntuación por nosotros mismos. Muy bien entonces. Eso es todo lo que discutiré por ahora.